Durante meses alrededor de Sergio Goyri y Lupita Arreola circularon versiones que ponían en duda la estabilidad de su relación. Se habló de una supuesta infidelidad, aparecieron mensajes atribuidos a terceros, y como ocurre tantas veces en el mundo del espectáculo, una historia privada comenzó a construirse públicamente antes de que sus protagonistas decidieran responder. Pero cuando Sergio Goyri finalmente habló, su reacción fue muy distinta al escándalo que algunos esperaban. A sus 67 años, el actor no anunció una ruptura ni alimentó una guerra mediática. Por el contrario, aseguró que su relación estaba muy bien, en un buen momento. Y había algo más. Reveló que él y Lupita seguían haciendo planes juntos, incluso un viaje que ya tenían previsto. Semanas después, ambos volvieron a aparecer para rechazar públicamente las especulaciones sobre su romance. Para un hombre cuya carrera ha estado llena de villanos, conflictos familiares, traiciones y amores imposibles en la ficción, la escena resulta casi paradójica. Fuera de cámaras, Sergio parece haber elegido algo mucho menos dramático. No discutir cada rumor, no responder a cada provocación y concentrarse en la relación que él dice conocer desde dentro. Pero llegar a este momento no ha sido tan sencillo como parece. Porque detrás del actor de voz firme y bigote inconfundible hay casi medio siglo frente a las cámaras, una familia numerosa, amores anteriores, una de las polémicas más duras de su vida pública y una relación con Lupita que también tuvo que sobrevivir a un momento que pudo haberlos separado. ¿Cómo llegó Sergio Goyri, uno de los grandes villanos de las telenovelas mexicanas, a esta etapa en la que parece valorar más la tranquilidad que el ruido? Quédate hasta el final, porque la respuesta no está solamente en su historia de amor. Y si disfrutas estas historias contadas con respeto, sin convertir rumores en verdades y mirando también a la persona que existe detrás del personaje, puedes suscribirte al canal. Ahora sí, volvamos al momento en que Sergio Goyri comenzó a convertirse en un rostro imposible de olvidar. Mucho antes de que su vida sentimental ocupara titulares, Sergio Goyri ya había aprendido una de las reglas más extrañas de la televisión. A veces, para que el público no pueda olvidarte, tienes que conseguir que te odie. Su camino, sin embargo, no comenzó siendo el hombre poderoso que entraba a una habitación y hacía que todos guardaran silencio. En sus primeros años tuvo que insistir. El propio Sergio ha contado que buscó oportunidades con enorme persistencia y que llegó a perseguir profesionalmente al productor Ernesto Alonso en los pasillos de Televisa hasta conseguir un lugar. Su aparición en Mundos Opuestos fue uno de aquellos primeros pasos. Más tarde llegaría El Maleficio, producción que él mismo ha señalado como un punto de inflexión en su carrera. Todavía no existía el Sergio Goyri que millones terminarían identificando de inmediato. Ese se fue construyendo poco a poco. La mirada seria, la voz profunda, la presencia física, la capacidad de interpretar a hombres dominantes sin necesidad de gritar en cada escena. Durante años, Goyri pasó por protagonistas, personajes dramáticos y producciones que fueron dándole un lugar estable en la televisión mexicana, hasta que llegó una propuesta que, curiosamente, él no quería aceptar. Carla Estrada lo buscó para Te sigo amando. El personaje era Ignacio Aguirre, un hombre posesivo, violento y oscuro. Sergio venía de realizar varios papeles protagónicos y, según recordó años después, al principio rechazó la propuesta. No quería convertirse en villano. Había una razón bastante comprensible. Temía que el público terminara odiándolo. Pero aceptó. Y ocurrió exactamente aquello que había tratado de evitar, aunque de una manera que transformó su carrera. Ignacio Aguirre se convirtió en uno de esos personajes que provocaban rechazo mientras mantenían al espectador pegado a la pantalla. Goyri ganó el premio TV Novelas como mejor actor por Te sigo amando en 1998, y aquella interpretación terminó consolidando una imagen que lo acompañaría durante décadas. Lo interesante es que después ya no hubo necesidad de huir del villano. Sergio entendió que un antagonista bien construido podía ser tan importante como el protagonista. Llegaron otros hombres duros, ambiciosos, autoritarios o atormentados. En Piel de Otoño interpretó a Ramón Mendoza y obtuvo el TV Novelas como actor antagónico. Más adelante, en Mi pecado, dio vida a Gabino Roura. Y para toda una generación, uno de sus personajes más recordados sería Rosendo Gavilán en Soy tu dueña, compartiendo pantalla con Lucero, Fernando Colunga, Gabriela Spanik y David Cepeda.
No eran personajes hechos para caer bien, y precisamente por eso funcionaban. Goyri podía entrar en escena vestido impecablemente, mirar al protagonista durante unos segundos y conseguir que el espectador entendiera que algo malo estaba a punto de suceder. Ese tipo de presencia no se consigue únicamente con un guión. También depende del oficio acumulado. Para entonces, Sergio ya había trabajado en televisión, cine, música y proyectos detrás de cámaras. Había dirigido y producido películas, grabado discos y demostrado que su carrera no dependía exclusivamente de una telenovela. Durante décadas la audiencia terminó relacionándolo con una palabra, carácter. Y ahí aparece una de las contradicciones más interesantes de su historia. Porque cuando una persona interpreta durante tantos años a hombres dominantes y difíciles, existe el riesgo de que el público termine confundiendo al actor con los personajes. Sergio Goyri sabía perfectamente lo que significaba ser observado. Lo que seguramente nadie imaginaba era que, años después, no sería una escena de televisión la que provocaría el capítulo más delicado de su imagen pública. Antes de llegar allí, sin embargo, necesitamos conocer al hombre que volvía a casa cuando se apagaban las luces del foro. Hay carreras artísticas que pueden contarse únicamente a través de personajes. La de Sergio Goyri no. Porque mientras en televisión acumulaba romances imposibles, familias enfrentadas y enemigos, fuera de cámaras construía otra historia mucho más larga y menos conocida por quienes solo lo identificaban como el villano de turno. Sergio es padre de 5 hijos. 3 nacieron de su primer matrimonio y 2 de su relación con Telly Filippini. Con el paso del tiempo, la familia se hizo todavía más grande y el actor también se convirtió en abuelo. Ese dato puede parecer pequeño, pero cambia la perspectiva desde la que se observa su presente. El hombre que hoy tiene 67 años no está comenzando a descubrir la vida en pareja. Llega a esta etapa con matrimonios anteriores, hijos adultos, nietos, décadas de trabajo y la experiencia de haber atravesado momentos muy distintos, tanto profesional como personalmente. Y entonces apareció Lupita Arreola. Empresaria vinculada al sector inmobiliario, Lupita comenzó a acompañarlo públicamente hace ya varios años. Desde las primeras etapas de su relación, Sergio no pareció interesado en esconderla. La presentó ante los medios y habló de ella como la mujer con la que deseaba permanecer. En redes sociales también mostró un lado que contrastaba enormemente con muchos de sus personajes. Había fotografías juntos, mensajes afectuosos y declaraciones abiertas de cariño. En un momento de aquella primera etapa, Sergio incluso escribió públicamente que las oportunidades de la vida debían tomarse y expresó su deseo de permanecer al lado de Lupita. Poco después llegó el anillo. La relación avanzó rápidamente hasta un compromiso matrimonial. Sin embargo, el detalle más interesante quizá no sea la joya. Años atrás, Lupita explicó que entre ambos existían pequeños rituales cotidianos, flores, notas, cuando pasaban algunos días sin verse, mensajes y videollamadas. También describía a Sergio como un hombre detallista. Es una imagen muy distinta del Goyri que muchas personas recuerdan en Te sigo amando o Soy tu dueña. Y conviene señalar algo importante. Que una pareja muestre afecto públicamente no significa que podamos conocer lo que ocurre en privado. Desde fuera no puede afirmarse que una relación sea perfecta, pero sí podemos observar lo que ellos mismos han decidido contar. Y durante años, Sergio y Lupita han hablado de respeto, compañía y permanencia mucho más que de una boda espectacular. De hecho, cuando en una entrevista le preguntaron a Sergio sobre el matrimonio, su respuesta se centró menos en una ceremonia y más en compartir los momentos felices y respetarse mutuamente. Esa, dijo, era la promesa entre ambos. Quizá ahí estaba ya una pista de lo que vendría después, porque su relación no tardaría en enfrentar algo bastante más complicado que decidir una fecha para casarse. En 2019, una reunión entre amigos, un teléfono encendido y unos pocos segundos de conversación provocaron una tormenta que nadie en aquella mesa parecía haber previsto. Y Lupita estaba justo allí, febrero de 2019. El mundo hablaba de Roma, la película dirigida por Alfonso Cuarón, que había convertido a Yalitza Aparicio en una figura internacional y la había llevado hasta una nominación al Oscar como mejor actriz. En ese contexto apareció un video. Había sido grabado durante una reunión en la que estaban Sergio Goyri, Lupita Arreola y otras personas. Lo que inicialmente parecía un contenido casual terminó captando una conversación que cambiaría por completo el tono de aquella noche. En el video se escuchaba a Sergio realizar un comentario despectivo y ofensivo contra Yalitza Aparicio mientras cuestionaba su nominación. No fue un rumor, no fue una frase atribuida por una fuente anónima. Existía una grabación.
y las críticas llegaron rápidamente. Para alguien que llevaba décadas viviendo de su imagen pública, aquello era muy diferente a interpretar a un villano. Cuando Sergio hacía sufrir a un personaje en una telenovela, la audiencia sabía que existía un guión. Esta vez era Sergio Goyri hablando como Sergio Goyri. El actor apareció poco después para asumir la responsabilidad y pedir disculpas públicamente a Yalitza y a quienes se habían sentido ofendidos. Reconoció que había realizado un comentario desacertado y admitió que no tenía derecho a ofender a nadie. Ese punto merece ser contado sin minimizarlo, pero también sin inventar consecuencias que no pueden demostrarse. Hubo una polémica real, hubo críticas reales y hubo una disculpa pública real. Lo que no corresponde afirmar sin pruebas es que aquel episodio destruyera por sí solo su carrera, acabara con su estabilidad económica o provocara una ruptura sentimental. De hecho, ocurrió algo que complicó todavía más la situación. El video había sido transmitido desde la cuenta de Lupita. Inmediatamente aparecieron especulaciones acerca de si ella había expuesto intencionadamente a su pareja. Lupita negó esa versión. Explicó después que había iniciado una transmisión sin darse cuenta del tema que Sergio estaba comentando al fondo y aseguró que nunca quiso traicionarlo. También pidió disculpas por lo ocurrido. Pero había una pregunta inevitable. ¿Qué había pasado entre ellos después de semejante tormenta? La respuesta de Lupita fue muy clara. Seguían juntos. Dijo que continuaban igual de enamorados y explicó que, aunque el episodio había provocado incomodidad, no había acabado con su relación. Puede parecer un detalle secundario frente al tamaño de aquella controversia, pero para entender la historia de Sergio y Lupita es fundamental. Su relación acababa de enfrentarse a algo especialmente peligroso para cualquier pareja famosa. La mezcla de un error personal, millones de espectadores y una interpretación pública sobre quién había traicionado a quién, y sobrevivió. No significa que nada hubiera ocurrido. Tampoco significa que podamos saber cómo lo procesaron puertas adentro. Solo sabemos lo que ambos dijeron públicamente. Permanecieron juntos. Los años comenzaron a pasar. El actor continuó trabajando. La pareja siguió apareciendo unida. Y poco a poco aquel capítulo dejó de dominar cada conversación sobre Sergio Goyri. Pero muchos años después, cuando parecía que su relación había dejado atrás las mayores turbulencias, llegó una nueva historia. Esta vez no había un video de Sergio. Lo que apareció fueron acusaciones dirigidas contra Lupita. En abril de 2026 comenzaron a circular publicaciones que aseguraban que Lupita Arreola habría mantenido una relación con otro hombre. Distintos espacios de espectáculos reprodujeron supuestas conversaciones y mensajes atribuidos a ella. Las palabras importantes aquí son supuestas y atribuidos, porque una cosa es informar de que existió una acusación y otra muy diferente presentarla como un hecho comprobado. No hubo una confirmación pública que permitiera establecer aquellas versiones como verdad. Lo que sí ocurrió fue que el rumor se extendió lo suficiente como para que Sergio Goyri terminara enfrentándose directamente a preguntas sobre el tema. Para algunos espectadores parecía el comienzo de una historia conocida, prometida, supuestos mensajes, rumores de una tercera persona, un actor famoso, titulares asegurando que algo grave estaba sucediendo. Todo estaba preparado para una ruptura mediática, pero Sergio eligió otro camino. Cuando fue entrevistado, respondió que no solía prestar atención a ese tipo de cosas. Luego dijo una frase que revelaba bastante acerca de cómo entiende hoy una relación. Yo no tengo que cuidar a nadie, ni ella me tiene que cuidar a mí. No hablaba de vigilar teléfonos, no hablaba de prohibiciones, no hablaba de demostrar públicamente quién tenía razón. Explicó que tanto él como Lupita sabían que si alguno dejaba de querer continuar en la relación, podían hablarlo. Y añadió algo decisivo, ese momento no había llegado. Su relación, afirmó, estaba bien. Más aún, estaba en un buen momento. Aquello desmontaba al menos una parte de la narrativa que se había construido alrededor de ellos. No demostraba qué había ocurrido con los supuestos mensajes. Pero sí respondía a la pregunta que realmente podía contestar Sergio. ¿Seguía con Lupita? Sí. ¿Estaban atravesando una ruptura? Según él, no. ¿Había decidido creer cada versión publicada sobre su vida privada? Tampoco. Y entonces reveló un detalle aparentemente sencillo. Tenían un viaje planeado. En una historia de celebridades donde a menudo buscamos grandes declaraciones y gestos espectaculares, esa información puede parecer demasiado cotidiana. Pero precisamente ahí está su importancia. Una pareja que está organizando lo que viene está hablando del futuro, no necesariamente de un futuro eterno. Ninguna pareja puede garantizar eso.
pero sí de un mañana compartido. Más adelante, Sergio y Lupita aparecieron juntos y volvieron a rechazar los rumores. Ella habló de una edad en la que no existe necesidad de mentirse. Él, con algo de humor, reconoció que a Lupita todavía le aparecen muchos pretendientes y remató hablando del compromiso de saber estar. La escena no tenía música dramática. No hubo lágrimas. No hubo anillos arrojados frente a una cámara. Había dos adultos diciendo que continuaban juntos. Y quizá por eso llamó la atención. Porque después de décadas interpretando hombres que resolvían sus conflictos mediante celos, posesión o confrontaciones, Sergio Goyri parecía describir su relación real utilizando una lógica totalmente diferente. Libertad, conversación, confianza y la posibilidad de marcharse si algún día alguno de los dos ya no desea continuar. Para muchos esa puede no ser la idea más romántica del amor. Para otros quizás sea precisamente una forma madura de entenderlo. Pero había todavía otra pieza importante. Mientras su vida sentimental volvía a ocupar titulares, Sergio estaba nuevamente haciendo lo que lleva casi medio siglo haciendo: trabajar. Aquí tenemos que responder claramente la promesa con la que comenzó esta historia. ¿Podemos afirmar que Sergio Goyri a los 67 años está viviendo momentos felices junto a Lupita Arreola? No podemos entrar en su casa ni medir la felicidad de dos personas desde fuera. Pero sí existe suficiente información pública para afirmar algo más concreto y responsable. Sergio Goyri dice que su relación atraviesa un buen momento. Él mismo lo confirmó en 2026. Continúa con Lupita. Ambos han negado públicamente las versiones de una ruptura. Siguen haciendo planes juntos y, después de una relación que ya se acerca a una década, no parecen estar intentando demostrar que son una pareja perfecta. Más bien hablan como dos personas que conocen suficientemente bien las complicaciones de compartir una vida. Eso cambia bastante el significado del título. Porque la felicidad a los 67 años no necesariamente tiene que parecerse a una luna de miel. Puede parecerse a algo mucho más simple. Tener a alguien con quien hacer un viaje. Compartir la casa. Bromear cuando llegan rumores. Continuar con el trabajo. Volver por la noche y encontrar a una persona que conoce tanto tu lado público como los momentos que preferirías olvidar. Lupita ha visto a Sergio en etapas muy distintas. Estuvo junto a él durante la polémica de 2019. Aquella misma situación pudo haber creado una fractura entre ambos porque fue su transmisión la que accidentalmente captó el comentario que detonó el escándalo. Sin embargo, días después estaban dando la cara juntos. 7 años más tarde, cuando fue ella quien quedó en el centro de acusaciones mediáticas, Sergio tampoco salió públicamente a destruirla. Respondió que la relación estaba bien. Eso no demuestra que nunca discutan. No demuestra que todos los rumores sean falsos. Y tampoco convierte su historia en un cuento de hadas. Lo que demuestra es algo mucho más sencillo. Hasta este momento han decidido continuar. Y quizá ese sea el detalle que hace interesante esta etapa de Goyri. Durante buena parte de su carrera, el público lo vio interpretar hombres obsesionados con controlar lo que ocurría alrededor de ellos. Rosendo Gavilán no era famoso por dejar que las personas tomaran libremente sus decisiones. Ignacio Aguirre tampoco. Muchos de sus personajes representaban exactamente lo contrario de una relación basada en autonomía. Sergio, en cambio, dijo en 2026 que no tiene que cuidar a Lupita, ni Lupita tiene que cuidarlo a él. Es difícil no notar la ironía. El villano de las telenovelas habla del amor real sin posesión. El hombre que tantas veces apareció en pantalla intentando dominar el destino de otros parece defender ahora algo mucho menos cinematográfico. Si un día alguno quiere irse, se habla. Mientras tanto se quedan. Y eso nos lleva a otra respuesta importante. ¿Por qué después de tantos años de compromiso no se han convertido necesariamente en esa típica pareja de portada con gran boda y espectáculo? Porque desde hace tiempo Sergio ha colocado públicamente el valor de la relación por encima de la ceremonia. Cuando años atrás le preguntaron sobre casarse, habló de compartir los mejores momentos de sus vidas y respetarse mutuamente. Tal vez la boda ocurra algún día. Tal vez no. No existe necesidad de inventar una fecha. Lo que sí existe hoy es la pareja. Y cuando observamos su historia completa, ese dato tiene más peso de lo que parece. Han sobrevivido a un escándalo público nacido desde el teléfono de ella. Han pasado años expuestos a comentarios sobre su diferencia de edad, su compromiso y sus planes matrimoniales. Han enfrentado versiones recientes sobre una presunta infidelidad y continúan presentándose como pareja. Por eso el verdadero payoff no es decir que Sergio Goyri encontró una vida perfecta,
Es decir que, según sus propias palabras y sus apariciones recientes, a los 67 años ha llegado a una etapa afectiva estable en la que sigue eligiendo compartir su camino con Lupita Arreola, sin prometer perfección, sin negar que afuera exista ruido, y sin concederle a cada rumor el poder de decidir por ellos. Mientras todo esto ocurría, Sergio Goyri tenía otro motivo para mirar hacia adelante. Su carrera no estaba detenida en fotografías antiguas de Te sigo amando o Soy tu dueña. En 2026 volvió a incorporarse a una importante producción de Televisa y Univision. El proyecto fue anunciado inicialmente bajo el título tentativo de Hermanos Coraje y terminó llegando a Vikis como Tierra de Amor y Coraje. La producción de José Alberto Castro reunió a figuras como Sofía Castro, Emanuel Palomares, Brandon Peniche, Emilio Osorio, Patricia Navidad y, por supuesto, Sergio Goyri. El estreno en VIX se produjo el 7 de agosto de 2026. Y si alguien esperaba que, con 67 años, Sergio apareciera simplemente para interpretar a un abuelo amable, sentado en una sala dando consejos, probablemente no conoce demasiado bien su carrera. Goyri interpreta a Rogelio Barrios, un hombre poderoso, dueño de un rancho, ambicioso, dispuesto a enfrentarse a la familia Coraje cuando descubre el valor escondido en sus tierras. Es decir, después de casi 50 años de profesión, Sergio Goyri sigue entrando en territorio que conoce perfectamente, el del hombre que puede convertirse en una amenaza para todos los demás personajes. La diferencia está en la edad, no porque 67 años representen un final, justamente lo contrario. Ahora existe una memoria acumulada en su rostro que ningún actor joven podría fabricar. Cuando comenzó, tenía que demostrar que podía pertenecer a una escena. Hoy entra cargando décadas de referencias que el espectador reconoce incluso antes de que diga una palabra. Quien vio El Maleficio recuerda una etapa. Quien creció con Te sigo amando recuerda otra. Quien lo conoció como Rosendo en Soy tu dueña tiene otra imagen. Quien siguió producciones como Señora Acero, Falsa Identidad, Pasión de Gavilanes, Tierra de Esperanza o trabajos más recientes ha podido observar cómo fue trasladando ese tipo de presencia a diferentes generaciones de televisión. Y ahora, Tierra de Amor y Coraje suma un capítulo nuevo. Resulta difícil pensar en una imagen más adecuada para su presente. Por un lado, interpreta nuevamente a un hombre complejo dentro de un universo lleno de ambición, secretos y disputas familiares. Por otro, cuando termina la jornada, su vida personal parece estar mucho menos interesada en mantener esas guerras. Sergio continúa trabajando, continúa teniendo una pareja, continúa formando parte de una familia que ya se extiende a hijos y nietos, y continúa despertando curiosidad pública. A los 67 años eso quizás sea uno de sus mayores logros. No simplemente seguir apareciendo, seguir teniendo algo nuevo que hacer, porque existe una diferencia enorme entre vivir del recuerdo y continuar construyendo presente. Sergio Goyri puede hablar durante horas de sus personajes clásicos. Tiene material de sobra, pero en agosto de 2016 su nombre figura también en una producción que acaba de estrenarse. No está contando únicamente lo que fue, todavía está trabajando en lo que viene. Y cuando eso ocurre al mismo tiempo que una relación de tantos años logra atravesar otra ola de especulaciones, la palabra estabilidad comienza a adquirir otro significado. No significa ausencia de problemas, significa continuidad después de ellos. Volvamos ahora a aquella imagen del comienzo. Sergio Goyri tiene 67 años. Alrededor de su relación aparecen rumores. Los periodistas preguntan, las redes discuten. Y él responde que está bien con Lupita, que no necesita vigilarla y que ambos saben perfectamente lo que existe entre ellos. No es la respuesta de uno de sus personajes. Quizá ahí esté lo más interesante. Durante décadas, Sergio vivió dentro de historias en las que alguien siempre intentaba controlar el destino. El padre controlaba a los hijos. El poderoso controlaba al débil. El hombre celoso intentaba controlar a la mujer. El villano quería controlar la hacienda, la fortuna, el amor y hasta el final de la historia. Pero la vida real no funciona así. Después de casi medio siglo frente a las cámaras, Sergio Goyri parece saber que hay cosas que simplemente no pueden manejarse de esa manera. No puede controlar todo lo que se publica. No puede borrar el error que cometió en 2019. Puede reconocerlo, disculparse y vivir con las consecuencias. Tampoco puede impedir que aparezcan rumores sobre su pareja. Puede decidir si cree en ello, si responde o si continúa con su vida. Y tampoco puede garantizar que una relación dure para siempre. Nadie puede. Lo que sí puede hacer es elegir cómo vivirla mientras existe.
Hoy los hechos públicos disponibles muestran a Sergio y Lupita todavía juntos, desmintiendo una crisis, haciendo planes y hablando de su relación como una decisión compartida. Al mismo tiempo, él continúa trabajando en televisión con un nuevo personaje que vuelve a aprovechar esa presencia que convirtió su nombre en parte de la historia de las telenovelas mexicanas. Quizá por eso la felicidad en esta etapa no necesite una gran escena final, no necesita una boda televisada, no necesita demostrar nada cada semana en Instagram. Puede ser mucho más silenciosa, un viaje pendiente, una conversación después del trabajo, una broma cuando alguien pregunta por un rumor, la posibilidad de seguir haciendo planes y la tranquilidad de saber que, después de tantos personajes, premios, errores, críticas y reinicios, todavía existe alguien esperando para compartir contigo la parte de la vida que nunca aparece en los créditos. Sergio Goyri ha pasado décadas interpretando historias escritas por otros. Pero a los 67 años, quizá uno de sus capítulos más interesantes sea precisamente este, el que no tiene un final escrito. Y ahora queremos saber qué piensas tú. ¿Recuerdas a Sergio Goyri principalmente por Te sigo amando, por Soy tu dueña, por alguno de sus otros grandes villanos, o has seguido también esta etapa más reciente de su carrera? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustan las historias de grandes figuras contadas con contexto, respeto y sin convertir los rumores en hechos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque detrás de cada rostro que creemos conocer, casi siempre existe una historia mucho más humana de lo que mostraba la pantalla.